Vamos a compartir pantalla. Entonces, hoy nos corresponde ver todo lo relacionado a quemaduras, intoxicaciones y convulsiones. ¿Ya? Eso es lo que corresponde a la clase de hoy. Entonces, estamos a 17. Ah, no. La clase pasada vimos eso, ¿cierto? Sí, eso mismo le iba a decir, Sí, estoy profesora. terrible perdido. Ya. Hoy día nos toca ver todo lo que tiene que ver con shock. Díganme que bueno, ven, si he andado con los cables cruzados toda la semana. Tema 5. Vemos todo lo que tiene que ver con picaduras, mordeduras, lesiones de partes blandas y partes duras. O sea, hoy día vemos todo lo que tiene que ver con lesiones producidas por terceros, por vectores, más todo lo que son las lesiones osteomusculares. Ahí sí, ahí me enchufé bien. Ya. Entonces, vamos a comenzar la clase. Chicas, les cuento desde ya que estoy grabando en una plataforma que no es de paga, así que es muy probable que la clase se corte a los 45 minutos, me parece. ¿Ya? Si eso llegase a pasar, les voy a pedir toda la paciencia del mundo. Yo les voy a enviar nuevamente un link al ¿cuánto se llama? Yo voy a tratar de ocupar el mismo link para volver a armar una nueva reunión, pero la idea es que me tengan paciencia porque no es de pago esta plataforma, ¿ya? No va a tirar, no va a ser digamos, no se va a hacer la clase de corrido de las 2 horas como siempre, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, porfis. Hola, buenas tardes, profe. Buenas, Verónica. Hola, buenas tardes, profe. Buenas, buenas. Espero que me hayan escuchado lo que dije con respecto a la grabación, que no va a ser completa de las 2 horas, sino que va a ser cortada. A lo mejor vamos a tener que cortarla como, yo creo como en tres, para que cuánto se llama, para poder enviarles los links correspondientes. ¿Ya? Entonces, como les decía, hoy día vamos a ver todo lo que tiene que ver con picaduras, mordeduras, lesiones en partes blandas, partes duras y vendaje no lo vamos a ver porque vendaje lo vamos a dejar aparte, lo vamos a ver en otro módulo. ¿Ya? Solamente vamos a llegar hasta las lesiones de partes duras. Vamos a iniciar hablando de lo que son, en este caso, las picaduras y mordeduras, que son como la parte más básica de este módulo. Y recuerden siempre que a todos nos ha picado en alguna vez, en algún momento algo, zancudo, mosquito, pulga, y así una lista de etcétera más que nos pueden acompañar, ¿cierto? Pero hay personas que son alérgicas a ciertos tipos de picaduras o generan lo que nosotros como llamaríamos en realidad la forma técnica de llamarlo en el área de la salud es realizarse, lo que se produce es una hipersensibilidad a la toxina, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de picaduras y mordeduras, siempre tenemos que pensar que los animales que mayormente se ven, digamos, envueltos en este tipo de situaciones son animales de carácter doméstico. Y por carácter doméstico tienen que pensar, cuando hablamos de una abeja la encontramos solo en ciertas partes o la podemos encontrar en cualquier lado, En cualquier parte, profesora. en cualquier parte. Si yo le hablo, por ejemplo, de un zancudo, lo mismo. ¿Qué pasó? El papá salió. Salió. Vaya para la pieza. Vaya para la pieza. Capuchento. Capuchento. Ya, pues, córtala. Perdón. Eh, como les decía, los zancudos lo mismo, lo podemos encontrar en todos lados, arañas también, y por eso se le dice o se le da una denominación como de carácter doméstico, porque son animales, son insectos que vamos a encontrar en realidad en todos lados, pues ya sea en área rural o en área metropolitana, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando se produce una picadura o una mordedura de un insecto, vamos a tener una lesión que se va a producir de tres formas diferentes, ¿ya? En este caso, estas tres formas no están relacionadas con las capas de la piel. En este caso, las causas o digamos,
la descripción de las lesiones que se producen están dadas por la forma en la que se produce. Me explico. Cuando yo sufro una picadura o una mordedura, ¿cierto? Principalmente cuando yo sufro una picadura, la primera lesión que me voy a encontrar es la lesión que se produce directamente por el veneno o la zootoxina. O sea, la sustancia que secreta la mordedura de la araña, la picadura del insecto, la picadura de la abeja, la picadura del mosquito. Porque estos animales, estos insectos, estos arácnidos secretan una sustancia por medio de la picadura o de la mordedura que ingresa a nuestra piel y que posteriormente en algunos casos incluso llega a afectar o a ingresar a nuestro sistema circulatorio, generando estragos un poquito mayores como en el caso, por ejemplo, de la araña de rincón o de la araña del trigo, ¿cierto? La segunda lesión es por el traumatismo que se produce o las heridas que se producen directamente por la picadura o la mordedura. Y aquí yo quiero que ustedes mismos me respondan. Cuando se produce una picadura o una mordedura, por lo general nosotros sufrimos picazón, ¿cierto? Cuando se habla de traumatismo, ¿ya? En este caso, cuando se hablan de los traumatismos, en el caso de las heridas, o sea, en el caso de las picaduras y de las mordeduras, estamos hablando de un traumatismo por fricción. ¿Qué es lo que hacemos cuando algo nos pica, chicas? A ver, Tendemos a rascarnos. ya. Y cuando se rasca mucho, demasiado, ¿qué sucede? Se erosiona, se erosiona. Se erosiona, ¿cierto? Empezamos a ver cómo empiezan a volarse, como diríamos nosotros coloquialmente, los cueritos de la piel y empieza a quedar enrojecida esa zona, ¿cierto? Eso que sucede en ese momento, en esa zona, producto del rasqueteo que le hacemos constantemente a la piel por la picadura que se ha producido, eso es una lesión traumática, es un traumatismo cutáneo. Y es específicamente, y tal como lo dijo Verónica, una lesión por fricción, ¿ya? Y eso pasa principalmente con picaduras y mordeduras. El tercer tipo de lesión que se produce, esta no es por una acción directa, sino que es por la reacción indirecta o un efecto secundario, como lo podríamos decir. En este caso, efecto secundario ¿a qué? A la a la zootoxina o al veneno. Porque una cosa es el veneno, ¿cierto? La reacción que se produce de forma localizada en personas que puedan ser alérgicas o no alérgicas, ¿cierto? Pero si las personas no son alérgicas, por lo general, el daño que produce en el caso, por ejemplo, de la picadura de la abeja es localizado. La zona donde se pica, donde pica la abeja se inflama, duele, se enrojece, pero es solo localizado. No es que se inflame todo el cuerpo. Pero sucede lo mismo con las personas que son alérgicas a las picaduras de la abeja. ¿Tienen un efecto localizado o esas picaduras tienen un efecto generalizado? Cuando te pica una abeja, generalizado. Si eres alérgico, es generalizado, ¿cierto, Verónica? Sí. Sí, Ya, con eso tiene que ver el tercer efecto, o la tercera lesión, con el efecto indirecto, sobre todo en las personas que son, en este caso, hipersensibles y sí, producen sí. lo que nosotros llamamos el shock anafiláctico. Anafiláctico. ¿Ya? O también, o podríamos, las personas que no conocen la palabra técnica, lo pueden llamar una hiperreacción alérgica o una exacerbación de una reacción alérgica, ¿ya? Entonces, esos son los tres niveles de lesiones que nosotros podemos sufrir. ¿Cómo se tratan estas lesiones?
Toda lesión, y lo hemos repetido ya varias veces desde que empezó el curso, toda lesión que se produzca en la piel se trata como, ¿de qué forma se trata? Como una herida, ¿ya? Toda lesión producida en la piel siempre se debe tratar como una herida. Y al tratar ¿cuánto se llama? Y al tratar la lesión como una herida, significa que siempre sí o sí tengo que realizar una desinfección de la zona. Limpieza, desinfección. En ningún caso, y a menos que así lo indique un profesional, se debe suturar las lesiones, ¿ya? Por mucho que tengamos el conocimiento, la lesión se lleva tal cual se produce hasta el centro asistencial. Y en el centro asistencial, además, la mayoría de los casos, dependiendo del tipo de lesión, se va a administrar algo que se llama profilaxis antibiótica. ¿Alguien sabe qué significa la palabra profilaxis? ¿No? No, yo no me la sé, profe. No sé qué significa. No la había escuchado, la verdad. ¿No? Mire, todos los días se aprende algo nuevo. Cuando hablamos de profilaxis antibiótica, para que ustedes sepan y lo manejen, es cuando un medicamento se deja de manera preventiva para evitar algo. En este caso, la profilaxis antibiótica se recomienda sobre todo en mordeduras para prevenir ¿qué tipo de situaciones? ¿Alguna idea? ¿No? La profilaxis antibiótica se deja en las mordeduras principalmente para prevenir, ojo, prevenir infecciones, infecciones producidas por la mordedura. Y en el caso de la picadura de algún insecto o araña, se deja medicamento antibiótico para prevenir infecciones asociadas a las picaduras, como por ejemplo contraer el virus del tétano, ¿ya? A pesar de que, si bien es cierto, los antibióticos matan bacterias, no virus, pero igual se deja de forma preventiva, ¿ya? En el caso de este tipo de lesiones, picaduras o mordeduras, se tienen que retirar todos los anillos y todos los elementos que puedan generar algún tipo de, en este caso, por ejemplo, de contracción, de apriete excesivo, ¿ya? Porque cuando la persona se inflama, a la zona no le va a importar si ustedes tienen puesto alguna pulsera, si les tienen puesto algún reloj, si tienen puesto una camisa ajustada, no va a importar. Aquí lo que va a suceder es que esa zona sí o sí se va a inflamar, sin miramiento, ¿ya? Así que por lo mismo es que se tienen que retirar anillos y elementos constrictivos. Y como lo mencioné anteriormente, tanto en el caso de las picaduras como las mordeduras podemos tener complicaciones o contraer ciertas enfermedades. En este caso, de las picaduras principalmente, se presume que se puede contraer el virus del tétanos, ¿ya? Sobre todo en zonas un poquito más, ¿cómo se llama esto? Más polinésicas, como más cálidas, ¿ya? Porque está asociado mucho a eso y por eso mismo también se da mucho el tétanos en países como África. Y el tétano es un virus bastante complejo de manejar y si bien es cierto, aquí en Chile hay una población mínima de personas contagiadas con tétano, está prácticamente erradicado. Y por otro lado, en el caso de las mordeduras, se presume que se podría, en este caso, complicar producto del virus de la rabia. Entonces, en ambos casos, ¿qué es lo que se hace? Una vacunación preventiva contra el tétanos y contra la rabia. Porque sabemos que los animales, sobre todo animales de carácter doméstico, de acuerdo
a la ley, no me acuerdo el número de la ley, pero de acuerdo a la ley de tenencia irresponsable, todo animal doméstico que esté en casa tiene que tener su plan de vacunas al día. Y eso significa que los animalitos debiesen vacunarse una vez al año contra el virus de la rabia. Pero si bien es cierto, y por mucho que sea una ley, hay muchos dueños que no tienen cero tenencia responsable y que lo único que quieren es tener un animalito de juguete. Entonces no les importa ir más allá del cuidado del animal y no tienen un plan de vacunas al día, tampoco el animal está bien cuidado. Y eso sin contar y sin mencionar todos los animalitos que hay en la calle que también pueden producir algún tipo de, digamos, de accidente o de mordedura en las personas que sean transeúntes. Ahora vamos a ver bien en específico lo que son las mordeduras. Nosotros estamos preparándonos para ser cuidadoras de pacientes, ¿cierto? Pacientes tanto adultos como jóvenes. E incluso en algunas ocasiones puede ser que les llegue a tocar a cuidar a algún bebé con requerimiento especial. Todo eso depende de la forma en que ustedes se desempeñen. Pero en, en los pacientes adultos mayores, así como en los niños pequeños, sabemos que hay una disminución en el estado mental o en el estado cognitivo en algunas ocasiones, así como en el caso de los niños, tenemos niños que no saben regular sus emociones o no saben expresar sus emociones de la forma correcta y tienen impulsos un poquito más, se podrían decir, menos ortodoxos, ¿cierto? Que no es que lo expresen, sino que actúan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que así como podemos tener mordeduras de animales por diferentes causas, ya sea porque el animal tiende a atacar a la persona porque lo encuentra como, por ejemplo, eh, como un enemigo o como un elemento de peligro, así como también puede morder a una persona producto de falta de alimento o de miedo, etcétera. También tenemos las ocasiones en que los humanos pueden morder a otros humanos. Y créanme que no va a estar alejado de la realidad cuando un adulto mayor con problemas cognitivos, sobre todo desorientado, ¿cuánto se llama? Se enoje, ¿cierto? Y los trate de morder. Y aquí tenemos que comprender dos cosas. Que te muerde el animal es una cosa y tiene un tipo de carga bacteriana. Pero cuando te muerde un humano, la carga bacteriana es diferente, ¿cierto? ¿Por qué es diferente? A ver si alguien me puede decir. ¿Por qué es diferente la mordedura de un humano con la mordedura de un animal? Escucho todo tipo de ideas, chicas. ¿Alguien? ¿No? Ok. La mordedura de un humano versus la mordedura de un animal es diferente una por el poder de constricción, o sea, el poder de apriete. Los humanos, si bien es cierto, tenemos una dentadura de prácticamente 36 dientes, incluyendo muelas, pero no tenemos los colmillos desarrollados como un perro, como un gato, ¿cierto? Tenemos dientes más chiquitos, tenemos dientes que cortan más que desgarran. Entonces, y
Denme un segundito. Entonces, al tener los dientes más chiquitos, nosotros podemos comprimir más, apretar más. En cambio, la picadura del humano, ¿ya? O sea, la picadura del animal, lo que va a suceder es que la mordedura va a producirse y va a desgarrar. ¿Por qué va a desgarrar? Porque tiene algo que nosotros no tenemos. ¿Qué son? ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? ¿Qué tienen? Yo lo acabo de mencionar. Los colmillos, profesora. Exacto, muy bien. Ahí por lo menos alguien me contestó. Tenemos los animales tienen los colmillos, elementos que nosotros no tenemos y tienen colmillos sobredesarrollados, tienen cuatro, tienen cuatro colmillos desarrollados tanto en la parte superior como en la inferior que al momento de generar la mordedura producen el desgarro. Por lo tanto, van a romper la piel con mayor facilidad que un humano. Y en segundo lugar, y en segundo lugar, tenemos el hecho de que nosotros tenemos una dieta, por lo general, comemos de todo. El animal no sabemos qué es lo que come en específico. Si es que está bien alimentado, si ha comido comida de casa, si ha comido comida tipo pellet o si ha comido basura. No sabemos. Por lo tanto, la carga bacteriana del animal va a ser mayor a la carga humana por ser diferente, ya por tener más microorganismos dentro de la cavidad bucal. Entonces, en el caso de por ejemplo, las mordeduras, vamos a tener en este caso tres niveles de daño. El primer nivel va a ser el traumatismo local. El daño, y tiene que ver con el daño que se produce en la zona al momento de la constricción, ¿ya? Dependiendo de las causas, evidentemente, sobre todo si es, por ejemplo, por un animal, lo ideal es acudir al centro asistencial más cercano para que puedan evaluar la lesión que se haya producido, ya sea que haya desgarro, ya sea que solamente haya una mordedura, un apriete por parte del animal. Y en este caso, el profesional determine si es necesario abordar de una forma u otra la lesión, ya sea por medio de inmovilización, ya sea con sutura, ya sea con afrontamiento, con injerto, etcétera, pero eso va a depender mucho de la magnitud de la lesión. Cuando es mordedura, se prescribe, sobre todo en el caso de los animales, se prescribe un tratamiento antibiótico de manera preventiva por lo menos por 7 días. Hay profesionales que lo pasan por alto y no dejan nada, así como hay profesionales que se agarran un poquito más altos, como diríamos nosotros, son un poco más precavidos y dejan el tratamiento de manera preventiva. Todo va a depender de la opinión del profesional con respecto a la lesión que están abordando. En el caso de las mordeduras, cuando están muy cerca de articulaciones, ¿ya? O de zonas, por ejemplo, movibles, como por ejemplo en el caso de los brazos, las muñecas, rodillas, tobillos, y hay problemas para la movilización, lo que se hace es recomendar, en este caso, o sea, más que recomendar, lo que hace el profesional es a veces derivar a que sea evaluado por un especialista. Y por especialista nos estamos refiriendo directamente a, por ejemplo, un traumatólogo, que sea un traumatólogo el que diga, esta lesión tiene pinta de 15, o a lo mejor te pasó a llevar un nervio, te pasó a llevar un tendón, por eso te molesta, etcétera, pero que sea un profesional entendido en la materia que lo evalúe. Ahora, si la lesión es más bien superficial y no hay más problema de movimiento ni nada, lo puede evaluar perfectamente un médico internista, un médico general. El segundo daño se produce a nivel del
también a nivel local, pero el segundo daño no se va a ver inmediatamente. El segundo daño se va a ver o se va a empezar a notar, por así decirlo, cuando la lesión ya lleve varios días de producida. Y esa lesión habla directamente de la infección. ¿Infección de qué tipo? De infección local. O sea, significa que en este caso la lesión o no se manejó bien o no se curó bien o la persona no siguió las indicaciones médicas, no se hizo curaciones o no se tomó el tratamiento. Hay muchos factores que pueden influir en una infección local. ¿Qué? ¿Ya? Cagando. Hay muchos factores que pueden influir en una infección local. Entonces, ¿cuándo yo voy a empezar a ver los primeros síntomas de infección? Se produce en la herida una inflamación, la herida se pone más brillante, o sea, se pone roja y brillante. Además, al tacto está más sensible y hay un aumento de temperatura en esa zona. Evidentemente, en infecciones más avanzadas, puede que aparezcan secreciones de algunas secreciones de elementos como, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, va a salir pus, materia, o va a salir algún líquido más bien amarillento, medio espeso y de mal olor. Todo eso son signos de infección, pero ya de una infección más avanzada. Los primeros signos siempre son por lo general son el aumento de volumen, el aumento de temperatura y la hipersensibilidad. En ese tipo de casos, lo que se produce y esta inflamación se reconoce como una celulitis. Y obviamente si la herida está infectada, ya en este caso sí o sí se deja tratamiento antibiótico. Ahora, ojo, en este punto de infección local depende mucho de si hubo o no un tratamiento antibiótico previo, ¿ya? ¿Por qué? Y me explico. En caso de que haya habido un tratamiento antibiótico, prueba, ya habiendo dicho esto, podemos decir que, eh, si ustedes se dan cuenta, tienen hartas, ¿cómo decirlo? Aristas, ¿ya? Alcanza a Que ver la cámara. en este Oye, caso pero tendríamos que considerar sí, cuando ahí se sí. produce una lesión, Yo no perdón, traje los lentes. No. cuando se produce una lesión por, en este caso, por animales de carácter salvaje o doméstico. Ahora, cuando hablamos de las picaduras como tal, ¿cuánto se llama? El cuento es otro. Porque cuando hablamos de mordeduras o picaduras de insectos, estos tienen algo que los animales no tienen. Animales, digamos, mamíferos como tal. Estamos hablando de que los animales, los insectos, los arácnidos, tienen el famoso veneno o zootoxina que los ayuda a defenderse de los depredadores. Pero resulta ser que a nosotros también nos afecta, sobre todo aquellos que tienen un sistema inmune mucho más sensible, ¿cierto? Ahí tenemos las personas alérgicas a las abejas, a las picaduras de diferentes estilos, a las mordeduras de insectos. Ahí a eso también tenemos que sumarle que la mayoría de las personas tienen una pésima respuesta a las mordeduras de las arañas de rincón y de trigo porque son altamente tóxicas y venenosas, ¿cierto? Así como en otros países existen otro tipo de insectos y bichos tóxicos, como por ejemplo la araña de rincón, o sea, la viuda negra, ¿cierto? Algunos tipos de tarántula, etcétera. El escorpión también lo podemos considerar dentro de. Entonces ahí vamos hablando de diferentes términos, de diferentes estilos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que considerar cuando se produce una lesión de picadura o mordedura de insecto. En este caso,
Cuando hablamos de picaduras o mordeduras de insectos, lo primero a considerar es si el aguijón sigue o no dentro de la persona, ¿cierto? Porque si sigue dentro de la persona, el aguijón hay que retirarlo lo más rápido posible. ¿Correcto? Correcto. Entonces, cuando se sufre una picadura por una abeja y el aguijón todavía está inserto, yo lo debo retirar. Pregunta capciosa y pregunta del millón. Y aquí espero que alguien me responda. Si yo necesito retirar el aguijón de una abeja, ¿lo puedo sacar con pinzas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo puedo sacar con pinzas? ¿Sí o no? Las escucho. Espero una respuesta. No, Miss, ¿Por qué no? debido a que se puede apretar mucho el saquito del veneno de la abeja ¿Ya? ¿Y eso y qué produciría? el incrementar más la cantidad del veneno sobre la Eh, superficie. Completa y toda razón, Jacqueline. Muy bien. Significa que efectivamente, y tal como lo dijo Jacqueline, tiene problemas con el apriete. Porque si yo tomo el aguijón y lo aprieto, ojo, la abeja no es la que lleva el veneno o zootoxina. La que lleva o la que contiene la zootoxina es el aguijón. Si yo lo aprieto, tal como dijo Jacqueline, libero más cantidad de zootoxina al sistema de la persona. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar una tarjeta o algún elemento con borde plano, una tarjeta de crédito, algún cuchillo, por ejemplo, algún carnet de identidad, etcétera. Y lo que yo voy a hacer es raspar a favor del sitio de inserción. O sea, vamos a suponer que este alfiler que yo tengo en la mano, ¿ya? Es el aguijón. Y el aguijón entró así. Ahí está el aguijón, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar mi tarjeta de borde plano y raspar a favor del sitio de inserción, hacia arriba. Y ahí va a salir el aguijón, a favor del sitio de inserción. Porque si yo raspo en contra del sitio de inserción, lo que yo voy a estar haciendo es insertando más el aguijón en la piel. Así que siempre a favor, ¿ya? Importante que después de que ustedes hayan retirado el aguijón, laven la zona como que si fuese una herida, con harta agüita y jabón o solo agüita si es que no tienen jabón disponible. Y sobre la zona de la mordedura, apliquen compresas de agua fría o bolsas con hielo por a lo menos 10 minutos. Créanme que la persona se los va a agradecer enorme y eternamente. ¿Por qué? Porque el hielo o el agua fría lo que ayuda es a disminuir la zona, la inflamación de la zona y el dolor. Por lo tanto, el agua o el hielo cumple una doble función. ¿Ya? Si ustedes ven que se está produciendo una reacción alérgica grave, tenemos que considerar que es en este caso, una reacción alérgica grave. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que una persona está produciendo una reacción alérgica? Lo más importante es que ustedes se van a dar cuenta que la zona donde se produce la lesión, en este caso la picadura, se inflama más de lo normal. Está mucho más hipersensible y además
la persona comienza a sufrir inflamación de la zona del cuello, comienza a sufrir la inflamación de la zona de los ojos y además puede comenzar a producir ruidos respiratorios, tipo ronquera o silbido, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vía aérea se comienza a colapsar. Si ustedes ven que la persona comienza con ese tipo de síntomas, ustedes lo que tienen que hacer inmediatamente es ayudar a la persona y que se recueste en posición horizontal con las piernas levemente elevadas y tratar de calmarlas, porque las personas cuando entran en desesperación comienzan a hiperventilar y eso significa que respiran muy rápido y superficial y si las vías aéreas de esta persona se están colapsando, ya no está entrando el mismo flujo de aire. Y si además yo lo estoy acelerando y dejando muy por encima la respiración, o sea, la persona puede llegar a desmayarse o a caer en inconsciencia. Hay algunas personas que cuando sufren la reacción alérgica comienzan con vómitos. Por lo tanto, si yo veo que una persona comienza con síntomas previos al vómito, como las náuseas o ese como espasmo al momento de querer vomitar, inmediatamente la coloco de lado para evitar que al vomitar esta persona se ahogue, siempre considerando que sus vías aéreas van a estar disminuidas. Por lo tanto, el riesgo de broncoaspiración o de que el vómito se devuelva a la vía respiratoria es elevadísimo. Si por A, B, C, D, X motivo ustedes ven que la persona ya deja de respirar, no se mueve y además está inconsciente, ustedes tienen que tomar el pulso solamente y verificar en menos de 10 segundos si tiene pulso. Si la persona no tiene pulso, inmediatamente comienzan a aplicar las medidas de RCP para realizar en este caso, la maniobra de respiración cardiopulmonar. Además, y mientras tanto, ustedes lo que van a tener que hacer es pedirle a alguien que solicite la asistencia médica correspondiente y que traiga una ambulancia o los elementos que sean necesarios para poder estabilizar a esta persona que está con un shock anafiláctico. ¿Ya? Por lo tanto, y en resumen, ¿qué es lo que vamos a decir? Cuando tengo una persona que ha sufrido una picadura o mordedura, tenemos que recordar que las mayorías son producidos por animales domésticos y por lo tanto podemos hablar de insectos como abejas, avispas, mosquitos, zancudos, garrapata, eh, ¿cuánto se llama? Pulgas, etcétera. Lo que nosotros como primeros auxiliadores tenemos que hacer es evitar el dolor, evitar el ardor o el escozor que produce la picadura, aplicar compresas de agua fría o hielo sobre la lesión y la complicación más grande que va a tener este tipo de lesiones es principalmente la reacción alérgica, la hipersensibilidad que sí o sí lo tiene que tratar un médico. No hay ningún otro profesional ni ninguna otra forma de evitar o de manejar un shock anafiláctico, ¿ya? Sí o sí se tiene que manejar el shock anafiláctico de forma intrahospitalaria y solo por profesionales especializados, médicos, nadie más. Ni siquiera yo como enfermera puedo manejar en este caso puedo manejar este tipo de lesiones. Por otro lado, tenemos las mordeduras. Dijimos que las mordeduras se pueden producir por humanos, se pueden producir por animales, etcétera, pero principalmente estamos hablando de animales domésticos como gatos, perros, ratones, y en algunas ocasiones incluso se ha visto que se han producido mordeduras por murciélagos, principalmente relacionadas al área metropolitana. Se han visto un aumento en las mordeduras de murciélagos en la zona de Santiago. Así que ojo para los que son de Santiago. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es, dependiendo de la magnitud de la lesión, o sea, si la mordedura es más grande o es más pequeña, activamos el sistema de emergencia. Si es una lesión que no me afecta
digamos, mayor, no tiene un desgarro de la piel, sino que lo que se está produciendo es dolor e inflamación, la persona puede ser trasladada por sus propios medios. Pero si vemos que tenemos una persona que tiene una herida abierta, expuesta, grande y que además está sangrando abundantemente, lo mejor es activar el sistema de emergencia. ¿Qué es lo que hacemos posterior a haber activado el sistema de emergencia dependiendo de la magnitud? Inmediatamente lavamos la zona de la herida con abundante agua fría y de esa forma realizamos una limpieza por arrastre y además podemos visualizar de mejor forma cómo es o qué tan grande es la lesión, ¿ya? Recordemos, por ejemplo, cuando vimos el módulo de heridas, que era importante saber qué cosas de la herida. ¿Alguien se recuerda? ¿El grado de la herida? Grado, ¿y a qué se refiere el grado de la herida? Si es superficial, profunda. Eso. Eso, muy bien, Verónica. Si es superficial, si es profunda, si es grande, si tiene los bordes, la distancia entre los bordes, todo eso, ¿ya? Y posteriormente, cuando ya nos podemos hacer una idea, cubrimos la zona con un paño o con un apósito, siempre limpio, ¿cierto? O estériles, y trasladamos la persona hasta el centro asistencial, insistiendo en que si se puede trasladar por sus propios medios, la llevamos nosotros. Si no se puede trasladar por sus propios medios, la tiene que llevar una ambulancia. Pero sí o sí hay que llevarlo al centro asistencial porque dependiendo de la situación se debe evaluar una vacunación antirrábica, suponiendo que siempre que el animal no está vacunado contra la rabia y por lo tanto es potencialmente peligroso para nuestra salud. Por lo tanto, ¿cuál es el mayor peligro de las mordeduras de animales domésticos? Es el riesgo de contraer rabia. Y la rabia es un virus que a la fecha, lamentablemente, hasta donde yo tengo idea, tengo conocimiento, no tiene cura. ¿Ya? Una vez que el virus se aloja en el cuerpo humano, el tratamiento es bastante complejo y la mayoría de las personas fallece. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, chicas? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Recuerden preguntar ahora, que después no hay derecho a réplica, ¿no? Ya, continuamos entonces. Lo último que nos falta es lo que yo les mencioné en algún momento, que son las mordeduras de las arañas. Principalmente en Chile tenemos dos arañas que son potencialmente mortales. Una es la araña de rincón y la otra es la araña del trigo, ¿ya? En este caso sí o sí tenemos que activar el sistema de emergencia porque la araña del trigo, ojo, es potencialmente tóxica y afecta rápidamente al sistema circulatorio produciendo, ojo, paros cardíacos. Así que es muy importante que si ustedes sospechan de que la mordedura de la araña haya sido por una de estos dos tipos, se traslade al centro asistencial lo antes posible. Ahora, ¿qué es lo que yo debiese hacer? Es aplicar compresas de agua fría y vendaje compresivo en la zona. ¿Para qué? Para que la diseminación del veneno o zootoxina que secretan estas dos arañitas sea muchísimo más lento. Para eso se comprime y se enfría, ¿ya? Para que el veneno se disperse en forma más lenta. En el caso de las mordeduras de araña que se sospeche sean de rincón o de trigo, hay que hacer algo que yo sé que para la mayoría es sumamente complicado. Hay que tratar de llevar a la araña, idealmente, viva. ¿Para qué? Para saber qué tipo de araña es y qué antídoto aplicar. Ahora, yo sé muy bien y más que por experiencia que la mayoría de la gente ve una araña y la deja como estampilla pegada en la pared o en el suelo. ¿Ya? Eso es innegable total y completamente. Pero
Si se puede llevar al insecto, aunque es lo más entero posible, ojalá vivo, es mucho mejor porque hay forma de que en este caso el sistema el sistema de urgencia maneje de mejor forma cuál es el antídoto que debe aplicar. Porque si yo no sé qué araña fue, ¿cómo voy a saber yo qué antídoto aplicar? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí, profesora. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es pasar a hablar de las lesiones osteomusculares. Si ustedes se dan cuenta, las lesiones, en este caso de picaduras y mordeduras, están mayormente relacionadas con la parte muscular, partes blandas, ¿ya? No hay pocas probabilidades de que realmente una mordedura vaya a producir una fractura, a menos que la fractura sea consecuencia como efecto secundario de la mordedura. Me explico. El perro me mordió y yo me caí, y al momento de caerme me fracturé. ¿Se entiende la idea? Eso sería como un efecto secundario. Pero de ahí a que un perro como tal, en un adulto, hablando directamente en un adulto, produzca una fractura es poco probable. ¿Cuándo es más probable que se produzca una fractura? Cuando un animal grande muerde a un niño pequeño. Y por niño pequeño estamos hablando de niños menores de 2 años, que son más rechonchitos porque tienen mucha más materia grasa y más tejido adiposo en la piel. Y además porque sus huesos son mucho más blanditos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Sí, profesora. Sí. Ya. Ahora, ojo. Esto mismo que yo les estoy mencionando puede pasar en adultos mayores, en que el perro, en este caso, el, ¿cuánto se llama? El perrito, principalmente, muerda a un adulto mayor, pero un adulto mayor mayor. Estamos hablando de una persona sobre los 70 80 años, que además tenga factores asociados como, por ejemplo, un déficit neurocognitivo o enfermedades crónicas que estén produciendo algún grado de desnutrición o falta de masa muscular. Porque sabemos que hay adultos mayores que llegan a adultos mayores muy gorditos, así como está el otro extremo, que el adulto mayor llega a adulto mayor muy flaquito, ¿cierto? Entonces ese adulto mayor que llega a adulto mayor muy enflaquecido tiene mayores riesgos de, en este caso, sufrir una fractura porque sus huesos por lo general están mucho más descalcificados. Ahora, en las lesiones osteomusculares estamos hablando de que se pueden producir dos tipos de lesiones osteomusculares. Dividiendo la palabra osteomuscular en dos, se van a dar cuenta de que tiene el sufijo, o sea, perdón, el prefijo osteo y el sufijo muscular. Eso significa que estamos hablando de lesiones que pueden ocurrir en tejidos blandos, como por ejemplo tejidos que recubren los huesos o los cartílagos. Principalmente de qué tipo de tejidos blandos vamos a hablar, de tejido, por ejemplo, subcutáneo, de la piel, de los músculos, de los tendones, de los nervios, etcétera, vasos sanguíneos inclusive. Todos estos son tejidos blandos y son tejidos que, si bien es cierto, son tejidos blandos, pero están altamente irrigados por sangre, por lo tanto, sí pueden provocar un daño grave, pueden provocar incapacidad permanente, así como también pueden llegar a ser mortales. El primer tipo de lesión de tejido blando que vamos a ver son las contusiones. Pero si ustedes se recuerdan, las contusiones, además de ser una lesión osteomuscular, ¿qué tipo de lesión es? ¿O cómo la podemos clasificar? Como una herida cerrada, ¿ya? La contusión se puede clasificar como una herida cerrada porque sabemos que hay un daño pero que no es visible y está producida literalmente por objetos sin punta, objetos romos. Hay destrucción, hay daño, pero en las capas más profundas de la piel hay aparición de hematomas, de quimosis e incluso de inflamación, el aumento de volumen y hay un dolor intenso, sobre todo al momento de la palpación, de el tocarse, ¿ya? Los primeros auxilios en el caso de las contusiones
indican que las primeras 24 horas nosotros debiésemos aplicar compresas de agua fría o hielo para contraer los vasos sanguíneos y evitar que éste se siga acumulando en el tejido subcutáneo. ¿Ya? Se produce con el hielo una vasoconstricción, ¿ya? Y ahí también tenemos el cambio de coloración en la piel que inicia con un tono más rosadito, medio rojizo, va aumentando la hematoma y se va tornando morado para finalmente tornarse un color medio verdoso amarillento cuando el hematoma se está terminando de absorber por completo. Ahora, las siguientes 24 horas tenemos que aplicar calor local. ¿Por qué? Porque en esas primeras 24 horas que aplicamos compresas de agua fría o hielo, lo que hicimos fue apretar para evitar que se siguiera acumulando sangre, disminuyera el dolor, disminuyera la inflamación, pero ya después de 24 horas ya ha iniciado el proceso de regeneración celular. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es volver a dilatar esos vasos sanguíneos dañados para que se puedan regenerar y de esta manera cerrar o cicatrizar los tejidos internos que se vieron afectados por la contusión. En el caso de las luxaciones, estamos hablando de una lesión un poquito mayor porque la luxación es una extensión extrema muy grande de los ligamentos, que son los que hacen la unión entre el músculo y ¿cuánto se llama? Algunos tejidos nerviosos, y la cápsula articular, la zona donde se produce la rotación de los huesitos, y esto hace que se salga la cápsula articular. Esta distensión hace que se salga de donde está. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Que se salga el hueso o que la articulación completa salga de su posición original. ¿Por qué se puede producir una luxación? Por traumatismos, o sea, golpes fuertes, por tracción, o sea, yo voy hacia el lado de allá y la persona yo le tomo la extremidad y va hacia el otro lado de allá. Por ejemplo, algo que sucede mucho con los niños, por ejemplo, que se les llama el, el codo de niñera, que es cuando toman a los niños y los empiezan a hacer como tipo avioncito. Eso genera una fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga indica que la persona quiere ir hacia afuera y yo estoy girando en un punto solamente, entonces eso hace que se distiendan mucho eh, los ligamentos del codo y hace que el codo salga de su posición. Puede suceder lo mismo, por ejemplo, con las zonas de la articulación del hueso, y en los adultos mayores se ve mucho cuando el paciente está comenzando a sufrir rigidez, cuando está empezando a perder la movilidad y nosotros intentamos de igual manera estirarle, por ejemplo, la pierna y la pierna no se mueve, pero producto de la fuerza que nosotros aplicamos, se distiende el ligamento y se sale de su posición, ¿ya? Eso es tracción muscular. También tenemos la luxación que se puede producir de forma espontánea, que tiene que ver principalmente con ya sea una falta de calcificación de los huesos o se puede producir también de forma espontánea porque la persona tiene algún problema muscular. Y estamos hablando literalmente de un problema, por ejemplo, como la hipotonía muscular, que significa que la hipotonía muscular significa que la persona no tiene el mismo tono muscular que una persona común y corriente, ¿ya? El músculo no es tan resistente como el de una persona sana. Y eso se maneja con kinesiología, pero tienen un mayor riesgo de sufrir luxación. Y existen las luxaciones congénitas que por lo general tienen mayor relación con una malformación ósea o con una malformación cartilaginosa, o sea, con una malformación de la zona de la articulación. ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta o cómo podemos reconocer una luxación nosotros? Porque primero la zona se inflama rápidamente, se deforma, pierde la forma anatómica conocida de forma regular, hay un dolor intenso que no cede a absolutamente nada, no hay posibilidad de
extensión o de flexión, ¿ya? Y además en la zona donde se produce, en este caso la luxación, en la articulación que se produzca la luxación, inmediatamente se va a formar una hematoma o una equimosis, porque todo esto recordemos que está altamente irrigado por sangre. Y si el ligamento saca el hueso o la articulación de su posición, va a dañar los tejidos adyacentes y por lo tanto estos van a comenzar a secretar fluido, en este caso sangre, que se va a ir acumulando en esa zona. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran en esta imagen es muy conocida porque se parece a los pies de una persona que usa tacos, principalmente una mujer, ¿cierto? En el caso de las mujeres que usan tacos muy altos, se pueden sufrir luxaciones en lo que se llaman los metatarsianos, que son los huesitos del empeine que se salen, y en las personas que les gusta usar taco y quizá un poquito más bajo, corren el riesgo de sufrir, en este caso, luxaciones de las falanges, que vendrían siendo los deditos, que en muchas ocasiones eh, se pueden, cuando se llama producto de estas luxaciones múltiples, se pueden producir hipercallosidades y terminar produciendo lo que nosotros llamamos los juanetes. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el caso de la luxación? Poner en reposo la articulación, en este caso la extremidad que haya sufrido la luxación, comprobar la normalidad del pulso, porque como la articulación salió de su posición, puede estar comprimiendo la arteria de esa extremidad y por lo tanto estar disminuyendo la irrigación sanguínea. Si eso pasa, es grave, porque puede dejar un daño permanente en esa zona. Hay que inmovilizar en la misma línea de la deformidad y nunca tratar de reducir o de recomponer el hueso porque lo tiene que hacer un especialista, principalmente un traumatólogo, y este procedimiento se realiza, como diríamos coloquialmente, a cuero chancho, sin anestesia. ¿Por qué? Porque una vez recompuesto en la articulación, la persona nos tiene que indicar si sigue sintiendo alguna molestia que pueda haberse quedado producto de la luxación y que, por ejemplo, tenga que ver con pérdida de sensibilidad o con pérdida de movilidad. Si yo tengo una persona anestesiada, esa persona no lo va a sentir. Por eso que se hace sin anestesia. Hay que poner en reposo, aplicar compresas frías, no dar absolutamente nada por boca porque esa persona no va a estar preocupada de estar comiendo, va a estar preocupada del dolor y trasladar inmediatamente al centro asistencial para que le evalúe el traumatólogo correspondiente. ¿Ya? Todo eso se tiene que hacer idealmente en tiempo récord, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque es muy peligroso si nosotros no nos comprobamos el pulso, la arteria se está comprimiendo, eso puede generar una isquemia de la extremidad y que los tejidos comiencen a perder oxigenación y queden con daños permanentes, ya sea con falta de movilidad permanente o con alguna isquemia, con alguna necrosis que se comienza a morir el tejido de los dedos producto de, por ejemplo, una luxación de hombro. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿No? Sí, Ya. Vamos a partir con lo que nos queda, que son, en este caso, los esguinces. Cuando hablamos de esguince, la mayoría ha sufrido un esguince. Sabemos cómo es más o menos, qué es lo que se siente, pero igual es importante verlo desde una perspectiva un poco más técnica, ¿ya? Así que cuando hablamos de esguince, para que ustedes sepan lo que se produce es una eh, lesión que es una sobreextensión de la articulación, ¿ya? Una torsión muy grande y eso lo que produce es una ruptura total o parcial de los ligamentos y por lo tanto, tal como se acaba de mencionar, los esguinces se pueden diferenciar o se pueden clasificar en esguince total o en esguince parcial. El esguince parcial habla de que el ligamento se estiró, pero solamente se rompieron algunas fibras. Produce dolor, inflamación, puede o no aparecer un pequeño hematoma, algún moretón, y se puede utilizar la extremidad, pero va a doler. Va a haber una funcionalidad parcial, o sea,
voy a poder moverlo, pero voy a poder moverlo con dolor, ¿ya? Por otro lado, en el esguince completo, el ligamento, como su nombre lo dice, se corta completo, entero, ¿ya? Lo que se produce en este tipo de esguinces es mucho dolor, mucho mayor, mucho edema, ya literalmente cuando se produce un esguince completo se queda como una pata de elefante para que ustedes lo entiendan, y se produce una contusión de forma inmediata. Si, por ejemplo, el esguince se produce en la zona del tobillo, aparece un moretón alrededor de todo el tobillo como una tipo tobillera, un verdadero círculo morado alrededor del tobillo. Y en este caso, como la esguince es completo, la ruptura es total, hay una incapacidad funcional total. La extremidad no se puede mover, ¿ya? No va a responder al movimiento. O sea, esto es un esguince tipo 1 y tipo 2 que son esguinces parciales. Si ustedes ven la imagen, se ve aquí rojito, o sea, significa que se rompieron algunas fibras, pero la articulación, en este caso el ligamento, está ok. ¿Duele al moverlo? Sí, duele al moverlo. ¿Hay inflamación? Sí, hay inflamación. ¿Hay hematoma? No, no necesariamente lo hay. En el esguince tipo 2, por el contrario, ¿hay ruptura del ligamento? Sí, hay ruptura del ligamento. ¿Hay inflamación? Sí, hay inflamación, una inflamación moderada. ¿Hay hematoma? Puede haberlo, pero no necesariamente va a formarse un hematoma tipo tobillera, un hematoma completo, sino que se va a formar quizás más, o más bien un hematoma más focalizado, dependiendo de la zona en donde se haya roto el ligamento. En cambio, en el esguince tipo 3, la ruptura es total. Por lo tanto, en este caso, hay un hematoma tipo tobillera, hay un gran edema, hay dolor muy, muy grande, ¿ya? Y además hay una inflamación generalizada de toda la zona del pie, incluyendo pie, tobillo y pantorrilla, ¿ya? En este caso, en el esguince tipo 3 no hay movimiento, porque no me lo permite. Y en el esguince tipo 2 sí hay movimiento, pero con mucho dolor asociado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el caso de los esguinces? Lo que recomienda todo profesional. El reposo de la zona, la elevación de la extremidad para disminuir el flujo sanguíneo, para de esa forma disminuir la inflamación y también como consecuencia disminuir el dolor. Frío local las primeras 24 horas para contraer, compresas tibias 24 a 12 horas después para relajar. Nunca realizar masaje ni aplicar ungüentos o pomadas a menos que un profesional así se lo indique, que por lo general se los indican días después de realizada la lesión, no inmediatamente. Inmovilizar siempre con un vendaje y trasladar al centro asistencial lo más rápido posible para que lo evalúe un traumatólogo y verificar que efectivamente solamente sea una 15 y no además sea asociado a una fractura. Es importante sí que cuando yo tengo un esguince, independiente del tipo, por nada del mundo yo apoye el pie o la zona que ha sufrido el esguince. Porque si yo lo apoyo, genero fuerza o genero un movimiento con el ligamento que puede empeorar la lesión. ¿Ya? Y el último tipo de lesión, en este caso de parte blanda, es el desgarro muscular. El desgarro muscular, algunas personas le dicen tironcito muscular, pero de todas maneras lo que se produce, independiente del nombre, es que el músculo o el tendón, teniendo en cuenta que el tendón es la parte blanca que hace resistente el músculo al hueso, se rompe. Por lo tanto, si se rompe, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Es una sobreexigencia del músculo. Y por eso que en este caso los desgarros están mayormente asociados a actividades deportivas o al levantar objetos pesados en una mala posición, que es lo que le pasa a la mayoría de los cuidadores que no tienen una buena higiene postural y por eso mismo sufren desgarros lumbares o lumbociática o lumbagos porque no se saben agachar o no saben mover a los pacientes o no saben adoptar una buena postura. ¿Cuáles van a ser los síntomas del desgarro? Va a ser dolor agudo y repentino.
Dedito. Va a ser un dolor agudo y repentino. Va a ser un dolor que va a aparecer de un minuto a otro. Hay un dolor además que está irradiado hacia otras zonas. No es solo localizado. Va a haber una inflamación en la zona donde se produce la ruptura del músculo y además se va a producir contractura muscular. Si el músculo o el tendón se rompe completamente, literalmente el músculo que está estirado, ¿cierto? Al momento de romperse el tendón, va a hacer esto. ¿Por qué? Porque no hay nada que mantenga el músculo estirado hacia la zona del hueso. ¿Qué es lo que hacemos entonces en este tipo de casos? Siempre se va a recomendar el reposo en toda lesión osteomuscular, no elongar, porque si yo elongo, rompo más el músculo. Aplicar frío local para disminuir, en este caso, la secreción de líquidos, principalmente de sangre, a los tejidos intermedios. No realizar masaje y trasladar inmediatamente al centro asistencial. ¿Por qué? Porque el desgarro muscular, sobre todo en adultos mayores, tiene asociada una ruptura de las fibras musculares que pueden producir una enfermedad que se llama rhabdomiólisis, ¿ya? Que la rhabdomiólisis se produce por una secreción de mioglobinas, ¿ya? Que secretan, ¿cuánto se llama? Salen de la ruptura del músculo y las mioglobinas lamentablemente afectan directamente a los riñones. Al afectar los riñones, afectan la función renal y por lo tanto pueden producir una falla renal, ¿ya? Por eso que los desgarros musculares uno no las tiene que ver así como una enfermedad simple. El desgarro muscular tiene sus complicaciones y la complicación más grande que puede llegarse a producir es la falla renal, ¿ya? Que fallen los riñones producto de la secreción de las mioglobinas que salen de la ruptura del músculo. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Más o menos? Ya. Entonces continuamos con lo poquito que nos falta. Por otro lado, tenemos las lesiones de partes duras. Su nombre lo dice, son lesiones de partes duras. ¿Y qué partes duras tenemos en nuestro cuerpo? Los huesos. Y por lo tanto, cuando hablamos de lesión de parte dura, estamos hablando de una pérdida de continuidad ósea o una pérdida de continuidad del hueso. Por lo tanto, cuando ese tipo de lesiones se sucede, puede haber o no compromiso de los tejidos que están alrededor del huesito. ¿Cuáles son las causas más comunes en las fracturas? Golpes directos, me golpeo con algo. Golpes a distancia, me golpea algo con mucha energía. O enfermedades genéticas como la osteogénesis imperfecta, que es también la conocida como la enfermedad de los niños de cristal, ¿ya? Que la osteogénesis imperfecta lo que produce es que los huesos sean mucho más frágiles, más descalcificación ósea y por lo tanto los huesos son mucho más quebradizos. Lamentablemente los niños con osteogénesis imperfecta no tienen una esperanza de vida muy larga, mueren muy jóvenes, porque imagínense estar toda su vida sufriendo fracturas de todo tipo. Prácticamente ellos se sientan y se fracturan, caminan y se fracturan, los apretan mucho y se fracturan. ¿Ya? Por eso que las personas con osteogénesis imperfecta tienen una esperanza de vida muy cortita y tienen una muy calidad de vida en la mayoría de los casos. Pregunta de prueba. ¿Cuántos tipos de fracturas existen? 5. Y solo 5. Está la fractura cerrado simple, la fractura abierta o compuesta, la fractura oblicua, que recibe su nombre por la forma en que se rompe el hueso, la fractura tallo verde, que la tallo verde habla de un astillamiento del hueso, no es una ruptura completa, sino que solo una parte del hueso se rompe, y la fractura conminuta, que es una de las más peligrosas, que es la fractura donde el hueso se rompe, pero además entre la fractura quedan pequeños pedacitos de hueso que si son de un tamaño considerablemente pequeño, pueden migrar por el sistema circulatorio
ir a alojarse a otra parte de nuestro cuerpo y formar isquemias o formar hemorragias, ¿ya? ¿Por qué? Porque se transforma en un trombo, un verdadero como coágulo, y ese coágulo necesita alojarse en una parte. Por lo general, ¿dónde se alojan? Pulmones, corazón, cerebro, ¿ya? Así que las fracturas congénitas son sumamente complejas y además que el periodo de regeneración ósea es larguísimo la recuperación de este tipo de fracturas. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que nosotros vamos a encontrar en una fractura? Primero que nada, la posición anormal. El hueso pierde su forma normal y por lo tanto vamos a ver un hueso deforme. Eso mismo, como dice el segundo punto, produce una deformación del eje óseo. Ya no va a ser total y completamente liso, sino que se va a ver como con una hendidura o se va a ver chueco, ¿ya? En el caso de las fracturas abiertas, hay una zona del hueso que se puede ver, porque el hueso sale al exterior, rompe o reperfora la piel y por lo tanto nosotros podemos ver los extremos óseos. Hay un aumento de volumen considerable, teniendo en cuenta que todo esto está irrigado por sangre en el interior y al momento del hueso romperse, el hueso también está irrigado por sangre. Entonces, al romperse, la sangre se tiene que acumular en algún lado. Hay parte de la sangre en las fracturas expuestas que va a salir, pero hay otra cantidad de sangre que se va a acumular entre medio de los tejidos, ¿ya? Hay un dolor intenso, hay incapacidad total del movimiento, hay ¿cuánto se llama? Hay un hematoma, una aparición de una tonalidad morada, por ejemplo, en el caso de las fracturas cerradas. Y además, tienen que considerar que si el hueso se rompe, el músculo que está pegado al hueso también se va a cortar, porque no tiene nada que mantenga la posición. Si el hueso se rompe, ¿cierto? El músculo va a hacer esto y se va a cortar. Por lo tanto, el miembro que ha sufrido la fractura se va a ver más corto que el otro. Y hay casos en donde, producto del dolor, se puede producir un shock, así como también se puede producir un shock hipovolémico por las hemorragias internas o externas que sufra la persona. ¿Cuáles van a ser las complicaciones más grandes en este tipo de lesiones? Primero, las lesiones de partes blandas. Los órganos que están alrededor de la fractura se pueden lesionar. Estamos hablando de nervios, vasos sanguíneos, músculos, etcétera. Cualquier elemento que está alrededor de la fractura y que la fractura se desplace, ya la está dañando. Por lo tanto, sí o sí vamos a tener acumulación de líquido en el espacio interno entre ¿cuánto se llama? Las capas de la piel que van a hacer y van a generar un aumento de volumen. Va a doler muchísimo. Y hay, la mayoría de las fracturas se solucionan o con ¿cuánto se llama? Un vendaje un vendaje rígido, que vendría siendo en este caso un yeso, o se solucionan por medio de intervención quirúrgica con tutores, que son los fierritos que quedan hacia el exterior, para poder alinear y para poder regenerar hueso. Eso se utilizan principalmente los tutores en fracturas de fémur, de tibia o de peroné. Tenemos también la perforación de la piel, porque obviamente hay casos en que la fractura, el hueso va a salir al exterior, y ahí tenemos la perforación de la piel. Al generarse una lesión o un daño en la piel, una salida del hueso al exterior, tenemos una tercera complicación que es la infección, porque la exposición de los órganos internos a los microorganismos del exterior hacen que estos fácilmente infecten la zona, ¿cuánto se llama? Migren por la zona de la herida que se forma, esta herida abierta, y por lo tanto vayan a infectar la fractura. No es que la mayoría de las fracturas puede que no se infecten, pero todo va a depender del manejo que la persona tenga con respecto a su lesión, ¿ya? Y también respecto al manejo del tratamiento que se le administre. Recuerden que aquí todo está derechamente y muy estrechamente relacionado, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta lo anterior,
sabemos que existe la fractura oblicua, la conminuta, la compuesta, la tallo verde, pero también alguna vez se consideró la fractura en espiral. Pero la fractura en espiral se puede considerar como una fractura conminuta porque se rompe el hueso y hay varias partes que quedan entre medio. Entonces se reclasificó, ¿ya? Por eso si yo les pregunto, ¿cuántos tipos de fractura existen? Solo 5, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Sí, profesora. Sí, profesora. Súper. Entonces, a modo de resumen, las fracturas las vamos a entender como una pérdida de continuación del hueso que produce una ruptura. ¿Qué tipos de fractura existen? Sabemos que hay 5 tipos de fractura, pero se pueden clasificar en 2 grandes grupos. Tenemos la fractura cerrada, en donde el hueso se rompe, pero se mantiene en su posición, ¿ya? No sale, no hay perforación de la piel está intacta, pero sabemos que no, ¿cuánto se llama? Que hay una ruptura del hueso porque no hay movimiento, no hay capacidad de la movilización. Y la segunda clasificación es para las fracturas expuestas o las fracturas abiertas, en donde el hueso fracturado sale, ¿cierto?, por la piel, la perfora, la rompe, y obviamente este tipo de fractura tiene una tasa de infección altísima si hay un mal manejo por la exposición del hueso al medio ambiente. Entonces, volvamos un poquito a la clasificación. ¿Qué tipo de fracturas se pueden clasificar como cerradas? Su nombre lo dice. La fractura cerrado simple se puede considerar una fractura cerrada. La fractura oblicua se puede considerar una fractura cerrada. La fractura tallo verde se puede considerar cerrada. La fractura conminuta, si no hay salida del hueso al exterior, también se puede considerar cerrada. Pero si la fractura conminuta produce la salida de un extremo óseo al exterior, ya se puede reclasificar como abierta, así como también la fractura abierta o compuesta se clasifican como abiertas o abiertas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo diferenciarlas? Sí. Sí, Ya. Entonces, ¿cuáles van a ser los grandes signos y síntomas que vamos a encontrar en las fracturas? Dolor muy intenso, local, principalmente en la zona donde se produce la fractura, pero al realizar o al tratar de realizar un movimiento o al tacto va a doler el doble o el triple. Además, hay incapacidad para realizar movimientos normales con la zona. Movimientos normales como por ejemplo rotación, flexión, extensión. ¿Ya? No se puede realizar con un brazo fracturado porque lamentablemente no hay conexión entre una zona del hueso y la otra zona, sino que aquí lo único que puede realizar la movilización es el músculo y el músculo no puede realizar el movimiento por sí solo. Necesita un elemento rígido que viene siendo el hueso y el hueso está roto. Hay crepitación. Y la crepitación habla de una sensación de aspereza. La crepitación se escucha literalmente como cuando ustedes lijan una superficie. Y es como un... ¿Por qué se escucha así? Porque significa que en la crepitación, sobre todo eso se ve principalmente en fracturas cerradas, significa que hay un borde del hueso que está raspando con el otro. Y ese movimiento es el que produce ese sonido como de fricción, como de aspereza. Hay deformidad de la zona, tanto del miembro que se haya fracturado, producto ya sea de la deformación del eje o del acortamiento del miembro, y hay una inflamación sumamente importante. Además de que en la zona de la fractura va a aparecer un gran hematoma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Inmovilizar. Primero, dependiendo de dónde se haya producido la fractura, nosotros lo primero que tenemos y que debemos hacer es verificar la escena segura para evitar poner en riesgo nuestra vida y dependiendo de dónde se haya producido y la magnitud de la persona afectada, activamos el sistema de emergencia. Posteriormente nos acercamos a la persona
con los elementos de protección correspondientes, principalmente guantes, y nos acercamos a la persona y lo primero que vamos a hacer es verificar el miembro fracturado e inmovilizarlo, limitar los movimientos. ¿Cómo lo vamos o lo podemos inmovilizar? Las fracturas se pueden inmovilizar aplicando entablillados, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esta manera evito aumentar el dolor o que la lesión se agrave. ¿Cómo vamos a realizar la inmovilización? Lo vamos a tratar de inmovilizar dejándolo lo más alineado posible, pero no tratando de alinearlo nosotros, sino que con el mismo entablillado lo vamos a tratar de alinear y hasta donde quede, quede. ¿Ya? El entablillado tienen que considerar que tiene que ser rígido. Idealmente tiene que ser lo suficientemente largo para pasar por encima de la articulación y por debajo de la articulación donde se haya producido la fractura. Me explico. Si la fractura, por ejemplo, se produjo en la zona del antebrazo, tengo que tener un entablillado lo suficientemente largo para que pase por sobre la zona del codo, que está la articulación del codo, y que sea lo suficientemente largo para que pase por debajo de la zona de la muñeca, que es la articulación inferior. Y tienen que ser dos, porque uno lo tengo que poner por el lado izquierdo y el otro por el lado derecho, y posteriormente aplicar un vendaje para que ¿cuánto se llama? Este entablillado no se movilice. ¿Y cómo lo hago? Aplicando un vendaje lo suficientemente apretadito para evitar la movilización. Importante que antes de aplicar el entablillado tiene que permitir la visualización de la lesión. O sea, yo voy a fijar el entablillado lo mejor posible en la zona de la muñeca y voy a fijar el entablillado lo mejor posible en la zona del codo. Pero esta zona de aquí, que es donde está la fractura, yo debo ser capaz de poder visualizarla. Tengo que retirar además cualquier, digamos, ropa o elemento que se ajusten o que impidan la visualización. ¿Por qué? Porque si una fractura cerrada hay un mal manejo o hay un mal traslado, se puede transformar en una fractura abierta. Y es por eso también que yo siempre me tengo que mantener al lado del afectado hasta que llegue el equipo de emergencia o hasta que yo haya logrado trasladar a la persona al centro asistencial. ¿Para qué? Para evitar riesgos de complicación o poder manejar la complicación en caso de que lo requiera, como por ejemplo que una fractura cerrada se transforme en una fractura abierta. ¿Ya? Porque si no hay nadie al lado de la persona y la fractura se desplaza, ¿quién se va a encargar de ver cómo manejar, en este caso, por ejemplo, la hemorragia que se va a producir por la fractura? ¿El mismo paciente? No, ¿cierto? Debiese ser la persona que lo auxilie. Así que siempre que vean a una persona que está fracturada y ustedes la van a auxiliar, tienen que mantenerse al lado de esa persona. ¿Se entiende la idea, chicas? Sí, Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? ¿O está todo lo suficientemente clarito? ¿Está clarito? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pasar la lista y con eso estaríamos terminando. Hoy día corresponde, me parece, la prueba número 2, ¿ya? Así que la prueba va a quedar disponible en el aula virtual a partir de las 9:30, ¿ya? Y tiene las mismas 24 horas de siempre para poder rendirla. Si alguien tiene algún problema, alguna duda, alguna consulta con respecto a la evaluación, que me hable por interno, ¿ya? Si hay alguien que no la pueda rendir por temas personales, de trabajo, etcétera, también necesito que me hablen. Recuerden que yo no soy adivina y tampoco soy bruja, aunque tenga la cara. ¿Ya? Eso. Profesora, ¿qué entra en esa prueba? Al tiro les digo. Profesora, Dígame. hasta mañana, ¿hasta qué hora va a estar abierto el examen?
hasta las 11, como lo hemos hecho siempre. Ustedes saben que yo siempre les doy un poquito más de tiempo para dar la prueba. Ya, profesora, porque hoy tengo turno, pues no voy a poder hacer el examen hoy. No hay problema. Ya, Entonces, profesora. en la prueba de hoy entra todo lo que es heridas, hemorragias y amputaciones, más todo lo que vimos la clase pasada, que es quemaduras, intoxicaciones y convulsiones. ¿Ya? Eso entra en la prueba de hoy. Entonces, vamos a pasar la lista y con eso estaríamos terminando. Tenemos a Beatriz Aguayo, Laura Fleitas, Siria Lagos. Presente, buenas noches. Buenas noches. Silvia Quispe, Carmen Paredes, no, Carmen Maldonado, perdón. Patricio Navarro, Ya no está, ya no, no no, existe. sí, No así me existe. Milagros Orlandini, Presente, profesora. Alejandra Risi, Presente, profesora. Porque estamos felices. son malas, Ivette Roja, Presente, profesora. Buenas noches. Jacqueline Roldán, voy a tratar de no reírme, ya. Jacqueline Roldán, Presente, Miss. Buenas noches. Se ve buenas bonita riendo su noches. profe. Andrea Ruiz, Paula Sánchez, Presente, profesora. Que esté María, bien. gracias Paula, Besitos. María Silva, se pasan. Presente, profesora. Buenas noches, gracias. Buenas noches, y Ana Vizconde. Planita creo que estaba con turno. Ya. Ya, chicas, recuerden, hasta las 23 horas de mañana, link, yo les voy a avisar igual si lo subo antes, los voy a avisar por el WhatsApp y nos vemos entonces el próximo lunes. Que descansen, chiquillas, que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.